licenciado en Sociología y diplomado en Trabajo Social. Él es un hombre que ha trabajado a pie de calle pues, con las personas sin hogar, ha trabajado también temas de prostitución y de trata, y dentro de todos sus estudios sociológicos y toda su cuestión, pues es una de las personas alma del informe FOESA, dentro de la Fundación FOESA, de los distintos informes hasta llegar a este octavo. En este momento, Kiko además es el director del área de acción social de Cáritas Española, una de las áreas en las que se divide la acción de Cáritas Española. Y por lo tanto, pues bueno, pues le agradecemos también, ya lo ha dicho Sergio, el que haya podido estar y nos va a dar una charla. Él precisamente, vamos a decir, va a sacar mucha esencia del tema de FOESA, porque precisamente porque es uno de los que ha estado en la cocina desde el principio, pues lo conoce bien y por lo tanto puede sacar aquellas cuestiones que le parezcan más interesantes. Tener en cuenta, como siempre, que cuando acabe la charla va a haber bastante tiempo, un tiempo suficiente de coloquio para que podáis hacer aquellas preguntas que estiméis oportunas y él pues os contestará dentro de lo que... Pues bueno, os dejo precisamente con Kiko. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues nada, lo primero daros las gracias por la invitación, que bueno, pues para quienes estamos ahí en la oficina muchas veces a tanta distancia del día a día, de la realidad, de donde estáis vosotros, de ese barro en el que estáis hasta arriba, bueno, pues es una oportunidad, es un lujo poder tener un rato así un poquito tranquilo para compartir, para reflexionar, para provocar y bueno, pues sobre todo para contagiarnos un poco de eso cotidiano en lo que estáis cada día. Así que lo primero, no formalmente, sino de verdad, de corazón, muchas gracias por darme la oportunidad de estar este rato aquí, ¿vale? La propuesta es hablar de esto, quiénes son los pobres, cuáles son las pobrezas y bueno, también no solo hacer un análisis excesivamente descriptivo, sino, bueno, pues aprovechemos también para traer, ya decía, algo de provocación y en ese sentido los retos que nos está planteando la realidad, ¿no? Creo que nada de la información que voy a trasladar os va a resultar ajena, desconocida. Digo al revés, seguro que lo conocéis en el día a día. Bueno, el informe lo que trata de poner es una rigurosidad que viene poniendo desde hace un montón de décadas, es decir, poner números a realidades para tener una dimensión, pero también hacer un análisis más interpretativo, bueno, pues de qué nos están diciendo estos números, ¿no? Y esa va a ser un poco la propuesta con estos 4 espacios, ¿no? Me parece importante una primera, ya digo, interpretación más sociológica, pero sí también desde un poco lo que es nuestra identidad y desde los valores de en qué sociedad estamos viviendo. Porque claro, lo que pasa no es casual, lo que pasa tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que somos. Y de alguna forma, un punto de partida que para mí sí es importante en un espacio como Cáritas es... si nosotros comparamos con cómo vivimos hoy aquí y lo comparamos, por ejemplo, con cómo vivía la gente aquí hace 500, 600 años, ya no cómo vivía en lo material, sino cómo resolvía determinados dilemas éticos, vemos que hay diferencias importantes, ¿no? Es decir, está claro que somos hijos e hijas pues, de nuestro momento social y cultural. Somos, dicho de una forma más así, somos un poco producto de la sociedad en la que vivimos, nos marca, se ve muy claramente con los peques, con los niños, con las niñas, ¿no? Ves que hay diferencias, esto de, joder, es que en mi época era muy distinto. Bueno, porque el lugar, la época, el territorio, la cultura en la que vivimos nos marca. Pero hay una parte ahí que nos podría llevar a decir, bueno, sí, como somos hijos de nuestra época, no tenemos responsabilidad, somos lo que somos, nos viene dado. No. Con nuestras decisiones particulares, con las que tomamos en el día a día, en el trabajo, en casa, en el barrio, en cualquier espacio, construimos esa sociedad, ese modelo social
que a su vez nos condiciona. Hay una relación ahí difícil de interpretar, pero que es fundamental, porque si no podemos caer o en el victimizarnos, ¿qué le voy a hacer? Todo el mundo hace esto, pues yo también lo voy a hacer, ¿verdad? El desresponsabilizarnos absolutamente y el no asumir que lo que hay, en parte también lo construimos con nuestras decisiones. Hay un protagonismo mayor del que queremos. ¿Podemos cambiar todo? Pues obviamente no. Pues obviamente no, la sociedad es una sociedad compleja, es una sociedad conectada internacionalmente, mundialmente, pero no echemos de lado, no obviemos la responsabilidad que también tenemos. Por eso me apetecía empezar, más allá de entrar en unos datos al principio, algunos paradigmas de nuestro modelo social que, digo, yo me he centrado en 5 o 6 que me parece que luego tienen un peso fundamental para entender eso que está pasando. ¿Por qué hay gente que se está quedando fuera constantemente desde hace años? ¿Por qué generación tras generación hay familias? Estoy seguro de que en alguna de las parroquias habéis atendido a abuelos, a hijos, a nietos, a generaciones completas. ¿Por qué? ¿Qué peso tiene el mercado laboral en nuestra sociedad? Bueno, algunas cuestiones que son más de carácter sociológico y que definen un poco la sociedad en la que vivimos. 5 minutitos para aclarar conceptos que estoy seguro que conocéis, pero bueno, pues yo creo que es un previo que es imprescindible para cuando leemos una noticia, cada uno en función de lo que conocemos la interpretamos de una manera. 8 millones de personas pobres o 8 millones y medio de personas en exclusión en España. Y habrá quien, desde su concepto de lo que es la pobreza y la exclusión, dirá, 8 millones y medio de personas durmiendo en la calle, eso es imposible, claro. Ese no es el concepto de pobreza ni el de exclusión que manejamos. Bueno, pues que afilemos un poquito ahí para luego entrar ya en los datos, en algunos flasazos. Digo, esto es el resumen del resumen, el informe es así y luego detrás papers de investigación hay miles de páginas para leer, con lo cual vamos a tratar de dar 3 flasazos, 3 imágenes de algunas situaciones que se están dando a nivel estatal y cómo se concretan en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y sí me apetecía terminar con algunos retos. Cáritas es iglesia, Cáritas no es una ONG, creo que es algo que está clarísimo, que lo tenemos muy claro, pero es verdad que por nuestras dinámicas, algunas de las tentaciones que tiene el tercer sector, a veces las tenemos también aquí. Bueno, pues ya digo, esta parte es más con un carácter provocador, ¿vale? Más que riguroso, y luego algunas cuestiones propias y específicas. Espero que os parezca bien el planteamiento, si no, tenemos un problema, porque era la propuesta. Pero bueno, ya digo que como máximo 50 minutos para que luego tengamos un ratito de diálogo y tal, y si algo no ha quedado claro, estamos en un espacio suficientemente cómodo y cercano como para interrumpir y decir, oye, ¿a qué te refieres con esto? Así que, bueno, para mí un elemento fundamental por el cual entendemos muchas de las situaciones que se están viviendo con las familias, con las personas que llegan a Cáritas, no solo con determinadas personas que se ven afectadas por problemáticas de distinto tipo, pero incluso a nosotros mismos en nuestra día a día, tiene que ver con 2 características de nuestro modelo social. Es un modelo que nos invita a 2 cuestiones. Uno, a la individualización. Y cuando digo la individualización, digo a una cierta máxima que afirma que cada uno de nosotros y de nosotras debemos ser los únicos responsables, los únicos garantes de nuestro bienestar. Eso está muy bien. Apelar a la responsabilidad, para mí, siempre es una buena apelación, es un buen ejercicio. Que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros mismos, creo que es imprescindible. Rompemos victimismo, rompemos cosificaciones, rompemos dejarnos llevar, rompemos un montón de cosas. Ahora bien, ¿quiénes tienen más difícil afrontar la vida de una manera única y exclusivamente individual? Los que parten, los que empiezan desde un punto de partida claramente con mayor dificultad. Es decir, si cada uno de nosotros y de nosotras exclusivamente somos los únicos garantes de nuestro bienestar, sabemos ya que hay gente que no va a poder. Podemos asumirlo o no asumirlo. Podemos incluso aspirar a tener referencias éticas, en nuestro caso creo que bastante claras, como para cuestionar eso. No estoy diciendo que cada uno de nosotros no deba sacar su mejor versión, no deba ser un gran individuo y ser gran, le ponemos los condimentos que creáis. Pero si todo se resuelve, o si mejor dicho, si lo que se resuelve solo es porque se resuelve individualmente, sabemos que hay gente que no llega.
Y luego hay un segundo elemento que es importante, que es la mercantilización. ¿Es bueno que una sociedad tenga mercado? Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Es bueno que haya un espacio de intercambio, de generación de recursos, de riqueza? Sin duda alguna. ¿Es bueno que una sociedad no sea una sociedad con mercado, sino exclusivamente de mercado? Volvemos al punto anterior. Sabemos que hay gente que ahí no va a competir, no es competitiva, no tiene capacidad de ser competitiva. Históricamente, incluso si queréis, su familia desde hace varias generaciones no ha tenido capacidad de puntuar en esa lógica. Creo que una sociedad como la nuestra, una sociedad, no sé cómo llamarla, entre moderna pero también ética, ¿verdad? No renunciemos a determinadas máximas. Hay un espacio fundamental para la lógica del intercambio. Yo doy, Juan Manuel me da. En función de lo que yo doy y él recibe, yo voy a recibir. Es necesario esa lógica. Es una lógica que aporta determinadas dinámicas de crecimiento, de motivación. Perfecto. Ahora bien, la pregunta es si renunciamos a las otras dos lógicas, a la reciprocidad y a la redistribución. Porque esas lógicas requieren también ser protegidas dentro de una sociedad como la nuestra. Voy a llevarlo esto, que parece un poco abstracto, a un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, las pensiones. Las pensiones es un tema claro. Si hoy preguntamos, bueno, hay gente que hoy está percibiendo su pensión, gente más joven, que veo por aquí, gente más joven, ¿verdad? Pues seguro que tiene cierta incertidumbre de si a pesar de que tengáis la suerte o el derecho de trabajar, coticéis muchos años, si cuando llegue la edad de jubilación vais a percibir o no una pensión. Ese discurso, en base a datos reales, ojo, no es un discurso inventado, hay elementos que apuntalan esa lógica, ¿verdad? Está en el ambiente. Cuando ponemos o explicitamos el riesgo que hay con el tema de las pensiones, ¿cuál es la propuesta que se nos hace? Pues una de las propuestas más habituales, por lo menos de las que yo he escuchado más veces, es: tú, por si acaso, hazte un plan privado de pensiones. No vaya a ser que, a ver, que igual no hay problema, y tú trabajas, cotizas, y dentro de 20 años, cuando te jubiles, pues lo percibirás. Pero por si acaso, no está de más, sé listo, ¿verdad? Y hazte tu plan. Y es muy razonable. Hay elementos económicos, demográficos, de mucha índole, para hacer la cosa siempre un poquito compleja, y que sea la complejidad lo que nos invita es a resolver las cosas de forma excesivamente simplista, porque abordarlo, ¿verdad?, como que resulta difícil, ¿no? Vale, parece razonable, yo entonces me voy a hacer un plan privado de pensiones. Es decir, yo, individualmente, ante un riesgo que puede afectar a una gran parte de la sociedad, yo individualmente tengo que resolvérmelo. Dos, ¿dónde me lo voy a resolver? En el mercado. Ese lugar maravilloso donde vamos a encontrar respuesta a todo, porque no hay espacio para otras lógicas. Está bien, entonces, a la gente a la que estáis atendiendo, acompañando, ahora mismo desde aquí, desde Cáritas, sabéis que tenéis que decirle que que además de salvar como puedan el mes, además que vayan ahorrando para hacer su plan de pensiones. Es absurdo, ¿no? Quiero llevar una situación absurda dentro de que lo peligroso es la razonabilidad que hay en el argumento, porque no os creáis que es fácil pensar en otros alternativos. Es decir, no es sencillo imaginar cómo vamos a resolver ese problema, y ante eso la única alternativa es: tú solo garantízate tu propio bienestar. Ha habido situaciones más, frases o invitaciones que a mí me parecen todavía más perversas, si me lo permitís. En una época, en la crisis esta, 2009, 2010, 2011, de paro generalizado, había un discurso que invitaba a la gente al emprendimiento. Ojo, está muy bien. Sacar la mejor versión de cada uno, insisto, y de cada una está muy bien, está muy bien. Si somos capaces, yo, personalmente, individualmente, de crear oportunidades, fantástico. Pero no nos engañemos, ¿verdad? La gente que venía al programa de empleo vuestro, venga, monta una empresa, emprende. Sabemos quién se queda fuera si la única lógica es esta.
Por eso debe haber un espacio para la redistribución, porque sabemos que no todo el mundo parte con las mismas oportunidades, y además tiene que haber un espacio de relación que tiene que ver con lo cercano, con lo comunitario, con lo afectivo, donde yo evidentemente con mi hijo de 10 años no le doy en función de lo que él me da. Si no, estos primeros 10 años de su vida hubieran sido catastróficos, luego ya lo serán los míos, cuando él me tenga que dar más de lo que yo le puedo dar a él. Pero tiene que haber espacios para otras lógicas. En palabras de Bauman, en las grandes ciudades hay dos tipos de camiones: los que van al centro comercial o los que van al vertedero. Los que compiten en el mercado, cuando digo compiten, digo son competitivos, pueden puntuar ahí, ¿verdad? Y los que no, van al otro camión, al de los desperdicios, al de los residuos. ¿En qué camión se monta nuestra gente? ¿Qué oportunidad real tienen? En algunos casos, unos pocos, con un empujón, montan en el camión del centro comercial. Pero sabemos que los hay que no. Sabemos que hay personas sin hogar, por ejemplo, que el hecho de que se saquen el DNI es un exitazo. De que vengan a 2 citas seguidas a la hora, o más o menos a la hora, es la leche. Es que no es un empujón lo que hace falta. Y sabemos que en el otro camión, claro, el de ser competitivos en el centro comercial. Por lo tanto, decía antes, individualización y mercantilización tienen unos riesgos. ¿Quiere decir que nada de esto? No, en absoluto, ya los he puesto en valor. Pero si únicamente esta es la lógica, lo que nos llevan es, bueno, pues a la privatización económica de todo. A la privatización donde cada uno, y en el mercado, lugar de ensueño, es donde puedes satisfacer todas tus necesidades, ¿no? Y ese es un peligro. Otra característica que creo que es propia de nuestro modelo social, y la señalaba ahí como hedonismo. Y cuando digo hedonismo no digo que no esté bien buscar el placer en todos los sentidos, el disfrutar, el aprovechar las cosas buenas, ¿verdad? No estoy haciendo una crítica, es, yo tengo una imagen marcada, mi madre, ahora tiene 85 años, tiene 7 hijos, ¿vale? Entonces, imaginaros todo el tiempo libre que ha tenido mi madre en su vida, con 7 hijos. Además, bueno, pues no una madre de ahora, sino una madre de entonces, donde estaba al 500% a todo lo que tiene que ver con la casa, con determinadas cuestiones, ¿vale? Cuando ella no podía físicamente más, ya, porque estaba reventada a las 10 de la noche, después de que hubiéramos cenado todos, después de todas estas cosas, se sentaba un momento y se ponía a coser o a hacer punto. Porque eso de sentarse solo a descansar, como que parecía que era algo casi pecaminoso, casi malo. Bueno, yo creo que afortunadamente hemos superado el que está muy bien el poder disfrutar, el poder, ¿verdad? El placer no tiene por qué, el placer en todos los sentidos, no tiene por qué ser algo malo, algo pernicioso. El peligro no es haber superado eso, obviamente. El peligro es que no merezca la pena renunciar a nada, ni por nada ni por nadie. Ese sí es un peligro. La búsqueda obsesiva, en la cual, si tienes que renunciar a cosas, no merece la pena, ese es el auténtico peligro. Porque entonces, claro, cualquier cosa que resulte una complicación, que resulte un impedimento, y cuando hablo de cosas, hablo, por ejemplo, ya no de cosas materiales, hablo de valores. Si nos complica la vida, determinadas cuestiones éticas, no las podemos quitar de en medio. Hablo de personas, y sabemos cómo es la gente que suele acudir a Cáritas en busca de apoyo, ¿verdad? Que muchas veces, pues no es fácil, ¿verdad? Porque son muchos los años de sufrimiento, son muchos el deterioro, ¿verdad? Esa parte que te quita y que destruye la pobreza y la exclusión y que no es lo material, eso es lo más complicado de reconstruir. Y a veces es hasta gente molesta. Claro que sí, por supuesto. Por lo tanto, ¿a qué nos invita nuestro modelo social? Lo que nos estorbe, ética, valores, personas, nos lo podemos quitar de medio. Ahí tenemos un peligro, claro, y tiene un peligro especialmente las personas más vulnerables. Es una sociedad en parte virtual, y cuando digo virtual me refiero a que la imagen es importante,
lo que transmite la imagen es importante, ¿verdad? Si tú estás en un edificio y ves un incendio y aparece un señor, por ejemplo, con un casco azul o negro, un uniforme azul, una manguera, unas botas altas, dices, ¿verdad? A que respiras, a que te da como... ¿Por qué? Porque la imagen te transmite que este señor o esta señora sabe, es la persona adecuada para enfrentar este problema. La imagen es importante. Ahora bien, si yo me pongo ese mismo uniforme, no me convierte en bombero. El peligro no es la información que te da la imagen, es cuando sustituimos el contenido por la imagen. Y hay determinadas cuestiones fundamentales donde lo estamos haciendo. Por ejemplo, somos una sociedad muy democrática. ¿Por qué? Porque votamos mucho, a veces muchísimo, a veces muy poco, depende. Pero eso, la imagen es que somos una sociedad que en los protocolos, en los procedimientos, cumplimos con rigor. Ahora bien, el contenido de que en una sociedad como la nuestra haya gente que se queda fuera, que no tiene derechos fundamentales, que sabes que cuestiones como el empleo o la vivienda, sin las cuales es casi imposible sobrevivir, no lo puedes reclamar ante ningún juez, para mí es una debilidad clara de una democracia, que en imagen cumple todo, pero en contenido, por lo tanto es importante que la imagen solamente sea una transmisora del contenido y no sustituya, porque entonces cuidaremos mucho las apariencias y veremos que con hacer una auditoría o un procedimiento de calidad súper riguroso, que en el fondo no mejora nada de lo que ya hacíamos, pero que cumplimos a rajatabla, estamos salvados. Con esto no estoy poniendo en cuestionamiento ni los temas de calidad ni nada de eso, que cuando sirven para mejorar lo que hacemos, imprescindibles, y sobre todo con determinadas cuestiones de corrupción, de fondos no sé qué, todo lo que sea, mostrar que eso no está pasando, fundamental, imprescindible. Pero el valor que tiene no es lo que aporta como imagen, sino lo que está sirviendo para mejorar internamente. Y por último, un modelo de sociedad depredador. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en una sociedad con fechas de caducidad, donde casi todo tiene fecha de caducidad. Hablamos de tecnología y lo entendemos rápidamente, ¿verdad? Eso cuando discutes con gente más joven que tú, lo ves claramente. Siempre tu móvil, tu ordenador está absolutamente obsoleto, porque han sacado uno y tú siempre y no llego a estar a la última nunca, ¿verdad? Por más que, aunque no me esfuerce, ¿verdad? Pero siempre vas viendo que para, sobre todo los más jóvenes, es como una obsesión y tú siempre vas tarde, ¿no? Para la tecnología es claro, ¿qué genera el que sea un sistema con fechas de caducidad en lo material? Bueno, pues la insostenibilidad económica y medioambiental que estamos viviendo, claramente. Pero no es solo eso. Decía, los valores, las personas tienen fecha de caducidad. Tienen también fecha de caducidad. Y cuando molestan, como no merece la pena renunciar a nada, por nada ni por nadie, nos los quitamos de en medio. Y ese es un peligro. ¿Quiénes son los grandes triunfadores de nuestra sociedad? Pues, digo, sin querer caer en demagogias, pero utilizándolo como ejemplo, únicamente como ejemplo. Bill Gates, ¿cuál ha sido su gran acierto? Más allá de hacer un sistema operativo que pueda ser útil para la mayoría del planeta o que pueda ser interesante, su gran acierto es poner fecha de caducidad cada 3 años. Y que tú te compres el mejor Windows del mercado porque ese resuelve todos los problemas de las versiones anteriores, todos, y a los 3 años sabes que tienes que salir uno nuevo que va a resolver los problemas del que tú tienes. El que mata a aquello que crea. Ese es el gran éxito del modelo. Todo el tema de la obsolescencia programada. Digo, pensemos en lo material. Es clarísimo, es clarísimo. Nuestra gente no llega a estar a la última, no llega a estar a la primera. No sé si eso tiene lógica, pero se entiende, ¿verdad? Tienen casi todos móvil, pero... Claro, pero en otras dinámicas que tienen que ver con el día a día, si esta sociedad, si las oportunidades que tienes no es ni por lo que eres ni por lo que tienes, sino por tu capacidad de seguir este ritmo frenético de update, ¿verdad? De actualización, sabemos que hay gente que se nos queda fuera. Digo, probablemente la sociedad en la que vivimos, o el modelo de sociedad, no es solo esto, es otras muchas cosas muy positivas también. Seguro, sin duda alguna, sin duda alguna. Y hay mucha gente que hemos tenido muchas oportunidades y que nos va bien y que tenemos suerte.
Pero estas características, que entiendo que son más o menos reconocibles en muchas situaciones cotidianas, estas y otras están dejando a gente fuera. Constantemente, por sistema. Por sistema son las reglas de juego de un deporte en el cual sabemos que hay unos que pierden todos los partidos, porque con esas reglas las van a perder, sistemáticamente. Bueno, había también otras cuestiones que me parecen que, digo, pero por no hacerlo excesivamente largo, pero hay otras cuestiones que seguro que también nos daría juego. Pasamos al tema de conceptos, voy a beber un momento. A ver, es importante para el análisis, ¿vale?, el que manejemos todos los mismos datos, porque cada uno estoy seguro de que maneja una imagen diferente. Yo cuando pienso en pobreza o exclusión social, me vienen las realidades con nombres concretos de personas que conozco. Pues aquí estoy pensando en gente que ha tenido historias de drogodependencias concretas, en personas sin hogar. Me voy a El Salvador, del tiempo que estuve allí en Centroamérica, y me vienen... Bueno, está muy bien, porque efectivamente eso es lo fundamental. Pero sí que es verdad que si pensamos que hablar de pobreza aquí nos vienen las imágenes de determinados países de África, pues sabemos que no es eso de lo que estamos hablando. Por eso, decía, es importante que manejemos algunos conceptos de una forma compartida, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, yo creo que la intuición está clara, pero sí que es importante saber que cada vez que escuchamos una cifra de pobreza, estoy seguro que casi todos lo sabéis, igual estoy algo recurrente, pero bueno, si veis que esto es demasiado manido, pues me decís y pasamos, ¿no? Pero cuando hablamos de pobreza aquí en Europa, en la Unión Europea, no estamos utilizando el indicador que se utiliza para hablar de pobreza absoluta a nivel mundial. No es $2,25 al mes, creo que es la cantidad que se maneja. No, estamos hablando de una comparativa. Hablar de pobreza en España, en la Unión Europea, lo que hacen es que calculamos las rentas de los que estamos aquí y hallamos la renta media. Los que tienen menos del 60%, los que viven claramente en comparación con cómo vive la media, muy por debajo, un 60% menos, están en esa situación de pobreza relativa. El término es pobreza relativa porque es comparativo. Si la renta media son 1.000 euros, pues los que estén por debajo de 600, ¿verdad?, estarían en esa situación de pobreza relativa. ¿Vale? Y luego pobreza severa, en vez del 60%, el 30%. Por lo tanto, digo, cuando veamos cifras de pobreza o titulares de periódico, seguro que sin ninguna pretensión y ninguna intención, ¿verdad?, porque los periódicos los periodistas nunca tienen una intención oculta detrás. Digo, no nos vayamos a imágenes que tenemos, no, son exactamente a lo que se refiere, una tasa de pobreza que en España haya un 20%, por poner una cifra, de tasa de pobreza relativa, quiere decir que el 20% vive por debajo del 60% de la renta media del país. No quiere decir que estén en situación de sin hogar, por ejemplo, de calle, de albergue, de no poder comer, bueno, hay un margen, ¿vale? Claro, ese término se queda corto, y más en una sociedad como la nuestra, donde mal que bien, aunque hay un porcentaje elevado de personas bajo esos umbrales económicos, bueno, pero hay otros aspectos que también influyen para bien y para mal. Pongamos una familia, padre, madre e hijo, era algo estándar, que tienen un nivel de ingresos. Si las relaciones son muy positivas dentro del hogar y en el vecindario, y hay relaciones de ayuda cuando surge, es una realidad, el día a día es uno. Cuando ese mismo hogar, padre, madre e hijo, hay una situación violenta, de malos tratos, con alcoholismo y de desconexión o relaciones perversas incluso dentro del vecindario, violencia, etcétera, etcétera, el día a día no tiene nada que ver. Entonces el umbral de pobreza nos da una primera foto, pero ya está. Es como un mapa. Cuando tú ves un mapa y ves las comunidades autónomas, ves que Andalucía, pues cómo de grande más o menos es respecto a Murcia. Luego no sabes cómo vive la gente dentro de Andalucía o dentro de Murcia. Es una primera imagen de bulto, de bulto. Y sirve para lo que sirve. Nos sirve
para ver tendencias sostenidas en el tiempo. En este país, bajar del 19% de tasa de pobreza relativa es dificilísimo. Incluso en las épocas de crecimiento, es muy difícil, es muy difícil. Entonces ves tendencias, dices, ojo, que igual a través de esto identificamos algún déficit en el sistema, pero no sirve para mucho más. Por ejemplo, para implantar políticas públicas, pues no es suficiente, ¿no? Nos vamos a exclusión social, que es un concepto más amplio, que depende de los autores, pues te incorpora cuestiones como lo relacional, te incorpora por supuesto el empleo, pero algunos también te meten la vivienda, el tema del sentido vital, por ejemplo, que mete García Roca, que eso es un tema muy interesante, lo que tiene que ver con tus convicciones, con tus valores, eso te posiciona de una manera. Incluso cuando tienes un nivel de renta u otro, el que tú tengas unas convicciones o unos valores, seguro que te está dando herramientas para enfrentar tu día a día de otra manera, por ejemplo. Bueno, la Fundación FOESA desde hace ya, ¿cuánto? Pues 12, 13 años, hace una propuesta de medición de la exclusión social, donde lo que contempla fundamentalmente es lo económico, a través de una serie de indicadores, lo social relacional, a través de otra serie de indicadores, y luego la parte que tiene que ver con los derechos. Hablo de vivienda, hablo de salud, hablo de educación, hablo con derecho a participar, a formar parte de una asociación, a votar, o determinadas cuestiones. Bueno, entonces, a través de 35 indicadores, lo que nos permite es cuantificar, ver cómo está la población en general, y luego además ver dónde tenemos los grandes escollos, en la parte económica, en la parte de vivienda, en la parte... Luego hay otros dos acercamientos de este de necesidades, algo comentaré, que también entran y se suelen utilizar también para el análisis, pero bueno, que en este caso, como en el FOESA no se utilizan demasiado, para no perder tiempo. Claro, con esto, yo creo que esta imagen, que es de la Diocesana de Córdoba, esta imagen de la pobreza o de la exclusión es evidente, es como muy clara, pero también nos vamos a encontrar otras imágenes de la exclusión social. Seguro que os la estáis encontrando. Que no es la que mucha gente tiene en el imaginario. Claro, 8,5 millones de personas así es insoportable incluso para la imaginación, ¿verdad? O sea, habría estaría un conflicto. 8,5 millones entre así, hogares monomarentales con una mujer al frente con 2 hijos, por ejemplo, personas que no tienen trabajo y que llevan un montón de tiempo buscando trabajo, o personas que tienen trabajo pero muy poquitas horas, muy mal pagados, o barrios deteriorados. Claro, ahí ya sí juntamos esos 8,5 millones, ¿vale? A nivel estatal. Muy rápidamente, si el informe de 2007-2008, recordad, de 2000 a 2007, hubo un incremento económico, un crecimiento económico y una generación de empleo a nivel estatal importantísimo. Era cuando se decía eso de que España estaba en la Champions League de la economía europea, que recordaremos. Era cuando da igual lo que pagaras por un piso porque sabías que lo ibas a vender más caro. Era toda esa época en la que llegabas al banco y te daban el crédito antes de que preguntaras nada. Toda esa época, ¿no? Hasta el 2007, digamos. En 2008 estalla la crisis económica, a finales de 2008, principio de 2009. Bueno, lo que analiza el sexto informe es la influencia europea y luego ¿qué nos deja esa época tan expansiva? Solo una cosa muy concreta, 3 datos muy rápidos. Esa época tan expansiva nos deja muchísimo empleo, muchísima riqueza, pero nos deja al 44% de la población que ha experimentado algún episodio puntual en ese ciclo expansivo de pobreza relativa. Al 50% afectado por algún indicador de exclusión social. No quiere decir que en exclusión social o en exclusión severa, pero ojo, el mejor ciclo de nuestra historia reciente en términos económicos nos deja a la mitad de la población con algunos síntomas de debilidad. Lo cual, si hubiéramos prestado atención a eso, y no solo al crecimiento económico, no solamente al PIB, hubiéramos dicho, ojo, si este es el saldo de 7 o 8 años de crecimiento económico, como venga ahora una crisis, imaginaros que viene una crisis en 2009. Vemos las consecuencias de por qué, entre otras cosas, la crisis en España afecta en España y en los 4 países habituales, Italia, Portugal, Irlanda, Grecia, afectó de una forma distinta a países como Alemania, países como Francia, que fue una crisis internacional, sin duda alguna, pero quizá nuestra enfermedad, entre comillas, no estaba en lo coyuntural, sino en lo estructural.
Cuando generamos riqueza, ¿cómo la generamos? ¿En qué sectores? ¿Cómo de estables son esos sectores cuando generamos empleo? ¿Cómo redistribuimos la riqueza? ¿Qué tal son nuestras políticas públicas a la hora de proteger? Etcétera, etcétera. Ese análisis no se hizo, solo nos dejamos llevar por la euforia. 2013-2014, la crisis, un análisis de la crisis y de cómo se enfrenta. Y luego, este último informe, por una parte, la recuperación y la postcrisis, razonablemente similar, o dando datos parecidos a esto, hay una recuperación clara, pero ojo, hay gente a la que no le va a llegar, no le llega y no le va a llegar, y luego cómo eso está afectando en el imaginario colectivo de la sociedad. Cómo de implicados, de vinculados nos sentimos a la hora de construir comunidades, apoyar políticas públicas, estar dispuestos o no a pagar impuestos, ¿verdad? Esas cuestiones. Bueno, una primera foto, fotografía simplemente. A través de los indicadores, un primer grupo, este y este. No están afectados por ningún indicador de exclusión social, de esos 35 indicadores. Bueno, en el 13 teníamos un 30% y aquí tenemos un 51%, por lo tanto ha habido un incremento, una mejora considerable. Tenemos a un 20% más de la población de la Comunidad Valenciana que ya no está afectada por ningún indicador. Creo que eso es muy buena señal. Hemos pasado una época de la crisis, donde la crisis, ya sabéis, que distribuye los problemas a diestro y siniestro, ¿verdad? Utilizando un término un poco riguroso, y la recuperación económica, pues, afecta a un grupo importante. Es verdad que no es una recuperación económica que sea claramente suficiente, porque seguimos teniendo a un 28,7% de la población de la Comunidad Valenciana afectada por algún indicador. Ojo, no están en exclusión social, no están en una situación dramática, pero empiezan a acumular o a tener determinadas situaciones que merece la pena, por lo menos, digamos, poner en observación, ¿vale? Es decir, estamos dando un paseo por una capa de hielo o por un lago helado, tenemos que saber el grosor, no vaya a ser que a la mínima se rompa y se hunda. ¿Qué es lo que pasó en 2008? Que había mucha gente paseando por la capa de hielo pensando que aquello era gordísimo, llevábamos 7 años de crecimiento económico y no fue así. Y luego seguimos teniendo un 20,3% de población aquí en la Comunidad Valenciana en situación de exclusión, más o menos severa, pero en exclusión social. Para que tengáis la fotografía comparativa a nivel estatal, ¿vale? Bueno, yo creo que nada sorprendente, digo, más allá del matiz de si es 7 décimas más o menos, pues sabemos que el litoral norte está a la cabeza, que dentro hay comunidades autónomas que también presentan buenos resultados, y si nos vamos a Extremadura, Canarias, Andalucía, nos encontramos los graves problemas, y luego la parte de Levante un poco está en torno a lo que viene configurándose como media, ¿vale? Esto lleva siendo así décadas, lo cual pues quizá invitaría a una reflexión, bueno, si esto es así, no, a ver si no depende exclusivamente de si la gente se esfuerza o no se esfuerza. Quiero decir, hay otros elementos que tienen que ver obviamente con políticas públicas que evidentemente consolidan determinadas situaciones, ¿no? Y determinadas tendencias. Bueno, cuando hablábamos de exclusión social, digo, como la presentación os la dejo, no me paro excesivamente en los datos, ¿vale? Pues 1 millón de personas en situación de exclusión social, aquí en la Comunidad Valenciana, 472.000 en una exclusión más severa. Cuando decimos más severa es que de estos 35 indicadores les afectan muchos y aquellos que son más graves. Hay indicadores, tú tienes determinados indicadores que está bien tenerlos en cuenta, por eso de poner en observación, pero que no te llevan a una situación de exclusión social. Por ejemplo, que una familia, después de estar trabajando todo el año, llegue el mes de vacaciones y no puede permitirse económicamente hacer nada más que estar en casa, por decirlo de alguna forma, a mí me parece una situación a tener en cuenta. ¿Eso solo te pone en situación de exclusión? No. No creo que sea suficientemente grave como para decir esta familia se está desestructurando, se está desvinculando. No, pero hombre, sí me parece a tener en cuenta. Lo digo porque muchas veces en los medios de comunicación se desacreditan las cifras buscando aquel indicador que parece menos grave. Claro, es que decís que un 20% de la Comunidad Valenciana está en exclusión social porque no pueden ir de vacaciones un mes. No es verdad. Cuando hablamos de los dos grupos de abajo, es que se dan muchas problemáticas y graves. Es decir,
que haya gente, que el único sueldo que entre a través de actividades no regladas, por ejemplo, pero que además no tengas un lugar donde vivir o te vayan a echar dentro de no sé qué, y que además tus relaciones dentro del hogar sean de conflicto. Es decir, es la acumulación lo que determina la exclusión social. Prácticamente el único problema no te manda a la zona de riesgo. Te dice que no estás en la zona limpia, en la parte alta, pero no te manda a la zona de grave exclusión o de exclusión media, ¿no? Bueno, entendiéndolo como una espiral, ¿verdad? Y aquí aparecían algunos de los elementos fundamentales, que ya os digo que hay un tema que es crucial, o dos temas que son cruciales, y la intersección, que es empleo y vivienda. Empleo y vivienda son los dos ejes que mejor dibujan la realidad de los hogares en nuestro país. En un contexto en el cual, en las épocas de vacas gordas, generamos empleo en sectores como la construcción, el turismo, servicios, es decir, con muy poco valor añadido y con cierto riesgo de provisionalidad, y en un lugar en el que acceder a una vivienda, y pensemos cada uno de nosotros y de nosotras cómo sería nuestra vida si no tuviéramos un hogar, y hablo del espacio físico, ya no solo del relacional, pero un espacio físico donde construir precisamente esas relaciones y esas dinámicas, acceder a una vivienda es muy difícil, incluso para quienes tienen empleo. Ese es parte del problema. No es que están fuera porque no tienen empleo, es que aun teniendo empleo no pueden acceder a determinadas cuestiones. Me voy a pasar algunas cosas, ¿vale? Bueno, como tenemos ahí los datos, el tema del empleo, el tema de vivienda. Cuando pensamos en vivienda, pensemos en determinadas dinámicas, es decir, desde gente que no tiene posibilidad de ir a una vivienda, a gente que está en una vivienda que le han prestado temporalmente, a que tiene que destinar más del 60% de los ingresos que entran en casa solo a pagar los costes mensuales de esa vivienda. Por lo tanto, la otra parte, ¿a qué se destina? Temas de hacinamiento, situaciones que conocéis perfectamente. Otro tipo de ámbitos que van más allá de lo puramente económico o del acceso a determinados derechos, ¿no? Determinadas cuestiones que tienen que ver con lo demográfico, y es una de las cuestiones que plantea el informe. Y aquí yo creo que admite un debate, ¿no? Porque, bueno, primero admite un debate, cada vez que hablamos del tema demográfico, sale, por ejemplo, el problema de las pensiones. Y me gusta hacer hincapié. Claro, como entendemos desde esa mentalidad mercantilista que los niños y las niñas lo que son en el fondo es una buena noticia porque nos garantizan el sistema de pensiones, son un recurso económico. También pasa con los migrantes, incluso en posturas muy benevolentes, ¿no? Que vengan, que pueden entrar a trabajar porque además nos garantizan las pensiones. El tema de los derechos, del derecho a migrar, el tema de los derechos humanos no es, pero si garantizan nuestras pensiones, que vengan. Luego, si no sobran, que se vuelvan. Y rápido, porque colapsan la sanidad pública. Digo, ¿os dais cuenta del peligro que tiene entender todo desde una lógica casi exclusivamente económica? Terminamos teniendo valor no como seres humanos, no por nuestra dignidad, no por ser hijos de Dios, no por ser hermanos, por ser ciudadanos. Cada uno utiliza la terminología, ¿no? Eso no da valor, es cuánto produces y cuánto cuestas. Eso es un peligro grande en términos sociales, económicos, pero por supuesto éticos, ¿no? El tema de los cuidados, con las determinadas dinámicas y sus cosas buenas y malas, ¿no? Como el tema de la mercantilización tiene un aspecto positivo en cuanto a que se están generando puestos de trabajo. La parte negativa es que solamente se puede acceder si te los puedes pagar, ¿verdad? Como la profesionalización, pero no hay políticas sociales adecuadas, suficientemente fuertes para ello. Bueno, determinadas cuestiones que nos están lanzando retos importantes. Decíamos que teníamos un 20,3% de exclusión social aquí, pero cuando hay personas con discapacidad o personas dependientes, nos vamos al 55%. Es un elemento. Y si eso es un riesgo estructural y de nuevo la solución es individual y en el mercado, hay quien va a poder, pero ¿qué pasa con los que no? Quienes se nos quedan fuera, ¿no?
algunas cuestiones también interesantes, y es la capacidad que tenemos de dar, de ayudar o de recibir ayuda, ¿no? Bueno, pues el 14% de la población en la Comunidad Valenciana son gente, hogares, dispuestos, capaces a prestar ayuda y no necesitarla. Tenemos un 14% de benefactores, si ese es el término, ¿no? Hay un 18% que dan y reciben, tienen capacidad de dar, pero también tienen necesidad de recibir. Claro, el problema es que aquí termina la capacidad de dar, en ese 32%, el resto no tiene capacidad de dar. Es verdad que no necesitan, pero algunos son exclusivamente receptores de ayuda. Bueno, en una sociedad y en una entidad como la nuestra, donde la idea de comunidad es fundamental, es crucial, el bien común y la comunidad son cuestiones identitarias, son cuestiones que tienen... esto nos da una imagen de cosas que hay que trabajar. Si esto lo vinculamos a toda la desprotección que se genera o a la que se podría generar como protección, si fortalecemos la comunidad, aquí tenemos un reto, ¿no? Voy a pasarme algunas cuestiones. Este es un tema que a mí también me parece interesante, pero claro, bueno, primero lo cuento y luego lanzo la... ¿En qué medida se participa o no a nivel de una asociación, por ejemplo? A nivel de, en el ámbito político. Vemos que no somos una sociedad muy participativa en general. No somos una sociedad con una tendencia fuerte a asociarnos. Digo, claro, en países donde las políticas públicas son mucho más débiles, por ejemplo, en Estados Unidos, por ir al tópico, ¿no? Donde hay determinadas políticas públicas que son muy débiles, o te salva la comunidad, o te salvas tú mismo o te salva la comunidad, si no, no te salva nadie, ¿no? Ahí probablemente la participación en el ámbito comunitario en algunos lugares sea más fuerte, a la fuerza, ¿no? A la fuerza. Bueno, vemos que no somos un país especialmente fuerte en términos de participación. El 76% de la población integrada en la Comunidad Valenciana no participa en nada, el 24% sí, pero cuando nos vamos a la exclusión social... Claro, si entendemos que, y esto a veces nos pasa hasta a nosotros, que más o menos se supone que sabemos de este tema, porque estamos en el día a día, que no les pasará a quienes andan más lejos. Si pensamos que las personas, los seres humanos, y en concreto los pobres o excluidos, lo único que necesitan es comer y vestirse, pues esto no es relevante. Si entendemos que como seres humanos necesitamos participar, necesitamos relacionarnos, necesitamos crear, necesitamos ser escuchados, necesitamos otra serie de historias, diremos, hombre, pues no sé si de esto se muere la gente o se muere de forma inmediata, pero desde luego se vive menos plenamente. Digo, en la cárcel no te falta ni vestido, no te suele faltar vestido, ni desde luego alimento, que nos preocupa. Y entonces sí que nos preocupan cosas. Hay dinámicas que son perversas, el tema relacional, el tema motivacional, el tema de participación, la capacidad de la libertad, la creación, todo eso sí, lo entendemos mucho más fácil, no es solo subsistencia, que a veces también nosotros somos más materialistas que los comunismos más beligerantes, porque entendemos que como seres humanos, bueno. Luego sí hay aspectos, o el informe sí pone algún aspecto donde agarrarse, en positivo, y a mí me ha sorprendido positivamente, ¿no? Claro, todos tenemos claros que si tú eres agredido o agredida en la calle, sabes lo que puedes hacer, sabes que puedes denunciar y sabes que, con sus fallas, pero hay todo un procedimiento habilitado para que se te proteja o para que de alguna forma, bueno, hay derechos. Si pensamos en derechos civiles, sobre todo, hay derechos que están razonablemente garantizados. Pero derechos que se traducen en un día a día muy difícil si no se garantizan, como son el empleo, la vivienda adecuada o los ingresos mínimos, sabemos que no. No podemos ir a un juez a decir, no tengo trabajo. No tengo trabajo y se me debe garantizar. Son esos, lo que llamamos los derechos débiles o los derechos de baja intensidad, ¿no? Bueno, pues ¿por qué decía que es positivo? Porque más de la mitad de la población, tanto a nivel estatal como en la Comunidad Valenciana, cree que se deberían garantizar. Cree que se deberían garantizar.
Hay otros, como son los servicios sociales, otro tipo de prestaciones, que creen también que se deberían garantizar si se necesita, si se demuestra una necesidad. Pero empleo, vivienda o ingresos mínimos creen que debería ser un derecho a garantizar desde la administración pública sí o sí, lo cual, sinceramente, me sorprende, y digo, en positivo, en positivo. Me falta aquí una pregunta que no sé si yo podría continuar con este nivel de motivación que estoy cogiendo, que es, ¿y estamos dispuestos a pagar impuestos para que esto se garantice? Porque es que nos crecen las casas solas, aunque a veces parece que sí, no. ¿Estamos dispuestos? Y ahí entra lo de, bueno, es que yo quiero que esto pase, pero que pase solo. Yo no estoy dispuesto a renunciar a nada ni por nadie. Por eso lo traía a colación, ¿verdad? Claro, para que las cosas pasen, a veces hay que arrimar el hombro, hay que poner de lo que tienes, no de lo que te sobra, sino de lo que tienes. Hay que determinadas cuestiones que, por cierto, en nuestra lógica, en nuestra identidad, en nuestra forma de entender la vida, en el Evangelio, sí entran con mucha naturalidad, ¿verdad? No es solo dar lo de la viuda, que da el óvulo y que da lo que tiene, lo que es importante y necesario para ella, ¿no? Bueno, me voy a quedar de momento con la parte positiva. No quiero alargarme demasiado. Entro ya en la parte de los retos, ¿vale? Para que tengamos luego un rato de que no solamente hable yo. Como tercer sector, y decía, teniendo claro que no somos tercer sector, pero hay determinadas dinámicas que nos asemejan. De hecho, participamos muchas veces en plataformas, en redes, en espacios, con entidades que son puramente entidades del tercer sector. Y entonces hay vicios, tentaciones, riesgos, que a veces, yo diría, no quiero ser injusto hacia nosotros mismos, y esta no crítica, sino reflexión, solo la haría a lo interno, ¿vale? Pero prestemos atención, ¿no? Para mí una fundamental es esta. Las cuatro tienen que ver con lo mismo. Cáritas, como Cáritas, no tiene sentido en sí misma, en ser para sí misma. O es para lo que es, o si es solo para fortalecerse a sí misma a mayor gloria de Dios, no tiene sentido. Y a veces, sí, yo que estoy en un puesto más de gestión, antes estaba más en la intervención social directa, pero ahora desde la gestión me descubro a veces cuánto me preocupa esto, incluso casi más que esto, y digo, hostia, no. Es que se nos ha caído una subvención, tenemos un problema. El problema gordo es lo que dejamos de hacer por la gente que está en sus últimas oportunidades. Porque incluso si por esa subvención yo me voy a la calle, y me estoy poniendo en una situación límite, seguro que alguna oportunidad más voy a tener. Y con esto no quiero hacer, insisto, demagogia. Es un trauma para cualquier entidad tener que pasar por determinados procesos. Es dolorosísimo, dolorosísimo. Porque rompe a la persona que lo tiene que gestionar, a las personas afectadas, las relaciones, la credibilidad, las motivaciones, todo. Todo. Pero muchas veces nuestra obsesión tira más aquí que aquí. Y creo que lo fundamental es, estamos siendo capaces de generar oportunidades para gente que no las tiene en otro sitio. Creo que es fundamental. Lo mismo nos pasa cuando nos relacionamos con la administración pública. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo le dedicamos a que hagan buenas políticas públicas para los pobres, para las personas que más lo necesitan? ¿Y cuánto esfuerzo le dedicamos en que se nos reconozca el valor, en que se tomen medidas que nos favorezcan? Lo uno, si está vinculado con lo otro, está claro, que es razonable, que es defendible, que es... Pero muchas veces, y hablo, digo, esto igual es más pedrada mía, desde la gestión yo a veces me reconozco excesivamente preocupado por estas tentaciones. No se me debe olvidar esto, no se me debe olvidar esto. Si tengo acceso, entre comillas, a un ministro, mi obsesión debe ser mejores políticas públicas para los más necesitados, para los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Esa es mi obsesión. Y luego además fortalecimiento de Cáritas, por supuesto, porque estamos trabajando para eso. En este sentido, de todos los agentes con los que nos relacionamos, ¿no? Los que se relaciona Cáritas, pues desde los propios técnicos, contratados, sacerdotes, voluntarios, administraciones públicas, empresas, usuarios, participantes, no sé, seguro que se os ocurre más medios de comunicación, a quienes les exigimos
que cambien su día a día. Y creo que la propuesta de Cáritas nos debe llevar a cambiar a todos, sin duda alguna, sin victimismos y sin paternalismos. Y al que la lía parda constantemente, y es la principal víctima de sus líos, ¿verdad? A muchos participantes que vienen, que digo, otra vez las liga, otra vez los... ¿verdad? Que seguro que os habéis encontrado en una situación de estas. Por supuesto que hay que exigir una responsabilidad. O te implicas en tu proceso, o mal vas a ir. Sin paternalismo, sin victimismo, desde la responsabilidad, sin culpabilización, porque también hay que entender lo que seguro que lleva en las espaldas esta persona y su familia, pero desde la responsabilidad, pero también al donante, pero también a mí, como persona contratada, también al medio de comunicación. Tenemos que pedirles cambios, ya no te digo a la administración pública, a la empresa, y tenemos muy claro los cambios de uno, nos cuesta más pelear los otros. Y luego esta, como la conocéis de sobra, y hemos hablado y está muy en relación con todo esto, claro, que se reciben cosas y cuando acudes a Cáritas esperas recibir cosas, muchas veces materiales, muchas veces no materiales, pero también un espacio de participación. Bueno, 4 ideas que creo, y ya con esto termino, me salto otra diapo, pero que creo que frente al modelo social como Cáritas hay alternativa, tenemos cosas en nuestro ADN, si queréis, que son propias, pues frente a la mercantilización, pues una apuesta muy clara es la no rentabilidad. No quiere decir que busquemos el no ser rentables, no, sino que estemos dispuestos a estar con quienes no son rentables. Porque claro, cuando determinadas empresas, por ejemplo, que buscan lucro, se meten en la acción social, necesitan obtener resultados rápidos, si no, se rompe. Por eso es difícil encontrar empresas que trabajen con personas sin hogar, por poner un ejemplo, porque la inversión frente a la recuperación es enorme. Pues en esa no rentabilidad tenemos que estar, creo que debemos estar como Cáritas. Y luego la lógica de los derechos, y ahora aquí surge siempre el debate de, bueno, derechos y deberes. Por supuesto, primero, por supuesto, pero para mí, y esto sí que es súper discutible, para mí no es un tema que necesariamente esté vinculado. No eximo a nadie de sacar su mejor versión, es con lo que he empezado, creo que la charla, ¿verdad? No eximo a nadie, en terminología nuestra, de que ponga su granito de arena o más en la construcción del bien común. Pero el reconocimiento de la dignidad no depende de cuánto contribuyas al bien común. Los derechos no es algo que nos ganemos, es algo característico de la sociedad que queremos ser. ¿Cómo se tiene que ganar una persona el derecho a no ser torturado? Da igual lo que hagas. Somos una sociedad que no tortura, ¿verdad? No torturamos bajo ningún concepto. Y lo tenemos clarísimo, el derecho a la tortura. Por ejemplo, no debería pasar nunca, jamás, por muy malo que seas. Perdóname la terminología tan simplista. Porque somos una sociedad que esa línea roja no la cruza. Aunque a veces nos dé muchas ganas porque te has portado muy mal. ¿Qué ocurre? Que con otros derechos que son fundamentales, como tienen conversión económica, vivienda, empleo, no sé qué, entonces le tenemos que pedir al otro. Pero los derechos son una marca de identidad de la sociedad que queremos ser. En la medida en la que seamos más éticos y más democráticos, habrá más derechos. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces es solo esperar la recepción de derechos? No, insisto. Creo que como sociedad debemos construir una sociedad que en su cultura nos invite, nos empuje a construir el bien común, a hacer lo mejor que podemos hacer para los demás y a construir comunidad. Pero yo necesariamente no vinculo derechos y deberes. Frente al individualismo, pues creo que si no lo tenemos claro nosotros, tenemos un serio problema, lo mismo que frente al hedonismo, decía, el sentido vital. Estoy seguro de que la gente que acude a Cáritas, si nos quedáramos sin un duro, si nos quedáramos sin nada que dar material, Cáritas, Iglesia, Evangelio, tiene mucho que aportar que nos prepara para enfrentar mejor cualquier situación de nuestra vida, hasta las más dramáticas. A veces eso no es suficiente, porque por mucho sentido vital que tengas, ¿verdad? Si no comes, pues terminan pasando cosas. Pero desde luego, esto lo tenemos. Y frente al hedonismo, creo que tenemos en la mochila muchos elementos, ¿no? Frente al obvio o a lo virtual, pues poner encima de la mesa, creo que el informe... Yo estuve en todo el desarrollo inicial del informe, el final lo han concluido
compañeros, yo creo que con un acierto grandísimo, y creo que sobre todo lo que tratan de hacer es esto, es desvelar lo oculto, lo que hay detrás de lo evidente, de lo obvio. Y frente a la fecha de caducidad, yo creo que la participación, que sigue siendo de esos temas que tenemos interiorizados en nuestro discurso, que se están haciendo muchas cosas, pero que creo que seguimos teniendo que empujar. Y poco más, para no aburrir mucho más, yo creo que con esto terminaríamos. Gracias por la atención y perdonad por el rollo.